Volvemos a temas nacionales. 43 diputados y diputadas ingresarán un requerimiento al Tribunal Constitucional para solicitar declarar inconstitucional la reforma constitucional de ISAPRES, presentada por parlamentarios de Chile Vamos y el Movimiento Demócratas. Los impulsores del requerimiento calificaron el proyecto de ley como un perdonazo que altera el fallo de la Corte Suprema. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. ¿Cómo está, diputado? Gracias por este contacto. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por el contacto, por la invitación. A ver, primero que todo, para tenerlo súper claro, ¿por qué a juicio de usted y los parlamentarios y parlamentarias debería ser inconstitucional esta reforma? Bueno, en primer lugar porque este proyecto de ley, que ya fue aprobado en la Comisión de Constitución del Senado, lo que hace es que invade las atribuciones del Poder Judicial. ¿En qué sentido? En que modifica un fallo de la Corte Suprema que obliga a las ISAPRES a devolver cobros practicados en exceso de forma ilegítima e ilegal. Lo que hace el proyecto de ley en definitiva es que reduce los costos para la ISAPRES, rebaja sustantivamente la cantidad que debe pagarse, altera la forma en que debe pagarse y cambia los plazos. Entonces, eso significa, a mi juicio, un hecho inédito. Nunca antes, incluso en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se ha visto un proyecto de ley o de reforma constitucional que de alguna forma anule o modifique los efectos de un fallo. Por lo tanto, creo que es un precedente nefasto desde el punto de vista del Estado de Derecho, del régimen democrático, y en consecuencia nosotros hemos recurrido junto con 42 diputados y diputadas ante el Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional este proyecto de ley. Claro, esta iniciativa de distintos senadores, entre ellos la senadora Rincón, Walker, también senadores de Chile Vamos en este caso, busca en el origen, digamos, o desde el punto de vista práctico, regular lo que es la tabla de factores. Ahora, en algún minuto, ante la duda de este proyecto alternativo, que de hecho se ingresó, si no me equivoco, en diciembre del año pasado, se ofició por parte de la senadora Rincón a la Suprema para que explicara si efectivamente iba en contra del fallo o no. Bueno, finalmente lo decía la semana pasada la ministra vocera Ángela Vivanco, por este tema, pero por otra situación que podemos comentar después, que no estaba dentro de las competencias porque finalmente no aludía a lo que es la función de los tribunales de justicia. Entonces no hubo aclaración por parte de la Suprema si iba en contra del fallo o no. ¿El Tribunal Constitucional, a su juicio, diputado, podría ser claro en términos de que hay un choque de poder en este sentido? Efectivamente, la Corte Suprema no puede hacer una opinión respecto del fondo del proyecto de ley, pero en el caso del Tribunal Constitucional sí lo puede hacer. Primero porque hay una clara infracción al principio de juridicidad, que está en los artículos 6 y 7 de la Constitución, en el sentido que ningún poder puede actuar más allá de sus competencias, de sus atribuciones. Y en segundo lugar porque el artículo 76 prohíbe al Poder Ejecutivo y también al Poder Legislativo a invadir o modificar o revisar una resolución o el contenido de esta. Y revisar significa enmendar, modificar, y por lo tanto eso es lo que está haciendo este proyecto de ley. Y en consecuencia, a todas luces, abiertamente, es un proyecto de ley inconstitucional porque pugna con la noción más básica, más mínima del Estado de Derecho y también de la separación de poderes. Ahora, para tenerlo súper claro también, veíamos imágenes de ustedes en el Tribunal Constitucional, no al perdonazo. Lo que se está pidiendo en este requerimiento es que se declare inconstitucional por el choque o la jurisprudencia, digamos, de los poderes del Estado, más que por la opinión personal que pueda tener usted como parlamentario sobre que se esté perdonando a las ISAPRES la deuda impresa en este fallo de la Corte Suprema. O sea, claramente que hay razones jurídicas de fondo que son de bastante peso, pero también desde el punto de vista de lo que se está buscando, aquí hay una intención de, en el fondo, resguardar los intereses y el patrimonio de grandes grupos económicos, eso hay que decirlo abiertamente, y también de otorgar una suerte de patente de corso a la ISAPRES para que sigan abusando los chilenos. Esa es la razón política de fondo. Entonces acá hay un examen desde el punto de vista constitucional jurídico, pero también políticamente. Nosotros nos hemos impulsado, junto con parlamentarios y parlamentarias de diferentes bancadas, a presentar este requerimiento justamente para ir en defensa, en auxilio de los afiliados que han sufrido por décadas abusos por parte de la ISAPRES, y sin embargo ahora nos encontramos con senadores que en el fondo quieren legitimar estos abusos y permitir que sigan ganando dinero a costa de los chilenos. Ahora, a juicio suyo, ¿por qué es un perdonazo? ¿Esto es descartado por los autores de la reforma constitucional? Bueno, lo descartan pero no lo argumentan, porque lo que hace el proyecto de ley, en primer término, como decía al principio, altera la forma en que se devuelven los excedentes cobrados ilegalmente. Esto es, dice el proyecto de ley que se pagan con beneficios, en cambio la Corte Suprema ha establecido que deben pagarse con excedente. Y en segundo lugar, lo que dice el proyecto de ley es que deben pagarse a partir de la fecha en que quedó firme el fallo de la Corte Suprema, esto es noviembre del año 2022. Y sin embargo, el fallo de la Corte Suprema establece claramente que los montos cobrados de forma indebida, ilegal, deben pagarse, devolverse a partir de abril del año 2020, esto es de la circular de la Superintendencia de
de ISAPRES. Por lo tanto, acá, en el fondo, lo que hace el fallo, o sea, perdón, la ley, el proyecto de ley es reducir, acotar el espacio temporal en el que deben pagarse los cobros indebidos, y eso significa claramente un perdonazo, ese es un salvataje, no tiene otro nombre. Claro, pero aquí no se extingue lo que es la deuda completa. Eventualmente, ante el análisis que usted hace de esta reforma constitucional, serían generando bordes, ¿no? No la extingue, pero reduce sustantivamente el monto a pagar. Y por eso que es un salvataje. Monto que todavía no sabemos. Ahí podemos ir conversando también de las novedades, porque este tema ha estado bien movido, pero a su juicio va acotando y finalmente dando un margen finalmente para que las aseguradoras de salud privada paguen menos de lo que eventualmente estaría estableciendo el fallo. ¿Es entenderlo así? O sea, claro, tienen que pagar menos según este proyecto de ley, porque en definitiva, si se reduce el plazo de noviembre de 2022... Claro, porque un perdonazo para mí abril, sería extinguir la deuda completa, digamos. No necesariamente un perdonazo, también implica también reducir el monto de lo que debe pagarse. Entonces, eso es un perdonazo y es también un salvataje. Entonces, ¿cuál es el interés de los senadores al presentar este proyecto de ley? No es solo, en el fondo, que resguardar el patrimonio de la ISAPRE frente a un abuso, porque acá también hay que decir que la ISAPRE se han puesto en una posición de víctima, cuando en realidad ellos están provocando un daño enorme a los afiliados con estos cobros millonarios. Entonces, creo yo que acá lo justo es que nadie puede estar por sobre la ley y, por lo tanto, debe respetarse el fallo de la Corte Suprema en toda su integridad. ¿Cuándo podría haber, esto es importante lo de los plazos, ¿cuándo podría haber algún pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional? ¿Hay claridad de eso o va a depender efectivamente del Tribunal cómo lo vaya estipulando? En términos de que este proyecto de reforma constitucional, a la par de lo que es el proyecto de ley corta de ISAPRES presentado por el Ejecutivo, sigue su trámite, ya fue votado de hecho en la Comisión de Constitución del Senado. Bueno, puede seguir su trámite en intertanto y en paralelo el Tribunal Constitucional, de acuerdo a los plazos que están establecidos en la ley, va a tramitar este requerimiento. Nosotros esperamos, ojalá, tener noticias respecto primero de la admisibilidad, vienen después los alegatos. O sea, hay trámites que son necesarios e indispensables que están en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y por lo tanto vamos nosotros a esperar paso a paso que se desarrolle el proceso. Pero tenemos muy buenas expectativas porque creo que la fortaleza de los argumentos es bastante clara y creo que es muy evidente, muy abierto, y por eso digo que aquí no hay precedente alguno. Esta es la primera vez que un proyecto de ley cambia una sentencia judicial. Entonces creo que eso es bastante grave y por eso que nosotros tenemos la expectativa que va a ser acogido nuestro requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Ahora, en términos políticos, le llama la atención aquí la declaración que hace la senadora Rincón, una de las autoras de este proyecto de reforma constitucional. Dice, no se puede estar haciendo zancadillas a una propuesta que busca que no se vean afectados millones de chilenos en su acceso a la salud por el colapso del sistema público. Además, y aquí le quería preguntar su opinión, esta acción del oficialismo contradice el llamado del presidente de la República, quien llamó a llegar a acuerdos. Esto aludiendo a lo que fue el discurso del presidente en la cuenta pública. ¿Cómo reacciona frente a esto? Zancadillas, no se llega a acuerdos, finalmente es un tema más bien político que en la práctica solucionar un problema que está vigente. Yo primero le pediría a los senadores y senadoras que formularon este proyecto de ley que se hagan cargo del tema de fondo. Este proyecto de ley es un perdonazo, es un salvataje, sin embargo hasta ahora no han dicho si esto es o no un salvataje. Entonces creo que ese es el problema de fondo. Y respecto del diálogo, respecto al acuerdo, o sea, hay que llegar a acuerdo pero para implementar el fallo, y eso es lo que está haciendo el gobierno con el proyecto de ley corta. ¿Y para que no caiga el sistema de salud privado, no? Como ha dicho el gobierno. Bueno, en el fondo esto tiene que ver con... ¿O tiene que caer? No sé, le pregunto de inmediato. No, ese no es el objetivo. El objetivo acá es que se respete la ley, que se respete los fallos judiciales y en definitiva que las ISAPRES cumplan con el fallo de la Corte Suprema. Creo que eso es el tema de fondo. Ya, más allá de lo que es otro punto, la sostenibilidad y qué pasa con los prestadores y también con los afiliados de ISAPRES. Bueno, es que por eso que la ley corta en el fondo establece plazos para que esto se cumpla. Esto no es de un día para otro, no se va a pagar de un día para otro. Entonces, por supuesto que acá tiene que observarse el aspecto patrimonial, pero en definitiva acá debe imperar un principio, y ese principio es la igualdad ante la ley, que significa que nadie puede estar por sobre el derecho, aun cuando sea un grupo económico que tenga mucha influencia en los pasillos de este Congreso. Ahora, ¿ha habido mucho lobby acá? Le pregunto de inmediato, diputado Luis Cuello, en esta discusión de la reforma y también del proyecto de ley corta. Nos podríamos ir a otras reformas a los sistemas de salud, pero me quiero enfocar en esta crisis que se vive actualmente en el tema ISAPRE. ¿Ha habido mucho lobby a su juicio? ¿Lo ha visto? Exacto. ¿Han conversado con usted de alguna manera para disuadirlo, por ejemplo, a no llegar a este tipo de requerimientos? No he conversado con ISAPRE y creo que claramente acá ha existido una presión muy fuerte, indebida, a través de los medios de comunicación y no sabemos por otros canales informales respecto de resguardar el futuro de la ISAPRE y sobre todo su patrimonio. Yo creo que eso es claro y por eso se presentan estos proyectos de ley. O sea, uno podría decir por los patrimonios, estoy totalmente de acuerdo, pero también aquellos quienes están actualmente recibiendo servicios de las ISAPRES y también los prestadores. Hay el colegio médico que, digamos,
no es muy fan de la ISAPRE, si los queremos poner en ese punto, ha abogado también por una solución, porque aquí hay una deuda que podría terminar, por ejemplo, con clínicas chicas, no clínicas grandes, en una situación que caigan, y esto es un problema también para el sistema. Eso es lo que dice el Colegio Médico. O sea, el punto es el siguiente, Nicolás, yo creo que acá hay que buscar una fórmula de cumplir con el fallo, por supuesto, que eso tenga un horizonte temporal, y en eso está trabajando el gobierno. Entonces yo creo que me parece que hay una desesperación, en el fondo, por poner a las ISAPRES como víctimas, cuando en realidad lo que hay que ver es cómo, en definitiva, una persona que comete una infracción paga la multa, por ejemplo, y en este sentido creo que la ISAPRE debe cumplir con el fallo. Claro. Por eso que a mí me preocupa mucho lo que ha dicho la ministra Ángela Vivanco, en el sentido de cambiar la interpretación del fallo a través de la prensa, puesto que la sentencia de la Corte Suprema establece claramente que esto digamos, alcanza a todos los afiliados y a todos los afectados, dice. Uno de los considerandos, de hecho, en una entrevista ayer en Chilevisión, el presidente Boric leía ese considerando, no recuerdo cuál era, pero hablaba de todos los afectados. Aquí se le preguntó a la ministra en visita, la ministra vocera de la Corte Suprema, presidenta subrogante también de la tercera sala, ya no está Sergio Muñoz por otras razones, y decía, aquí no había un cambio de criterio, es una visión, se entendía personal. ¿Cómo lo lee usted también? Porque aquí complica aún más el escenario. Lo complica, y yo creo que de verdad que es sorprendente que a través de una entrevista, a través de un medio de comunicación, se haga una lectura distinta de un fallo, más allá que se contradice a sí mismo, que ella dijo otra cosa en marzo. Pero acá lo que vale, lo que cuenta es lo que dice el texto del fallo. El texto del fallo, justamente en el considerando 27º, establece que esto alcanza a todos los afiliados, a todos los contratos, en virtud del principio de igualdad ante la ley. A todos los afectados, justamente. Y eso lo ratifica después cuando la superintendencia pide una aclaración a la Corte Suprema para ampliar el plazo. Esto se ratifica. Entonces, en definitiva, acá, a mi juicio, no hay nada que aclarar. Entonces, a mí lo que me preocupa es que la ministra Vivanco también sugiere, a través de su entrevista, cuál es el camino para cambiar el fallo. O sea, ella insinúa que acá hay que pedir una aclaración del fallo. Yo creo que aquí no hay nada que aclarar. Mire, el recurso de aclaración procede únicamente cuando hay algún punto oscuro, dudoso en una sentencia. Y en este caso no hay ningún punto oscuro dudoso. El texto es claro, se basta a sí mismo. No, a su juicio aquí no hay ningún dejo de duda. Bueno, también hay un punto. Aquí, en la misma entrevista en la tercera domingo, la ministra Vivanco dijo, bueno, aquí ni la Superintendencia de Salud ni las ISAPRES han pedido una aclaración con respecto a ese punto que ella pone y genera esta confusión, duda, complejidad, digamos. O sea, también aquí hay un tema desde la Superintendencia, pero también la ISAPRE. Ninguna ha preguntado este punto en particular. O se da por hecho, digamos, no sé. Nadie lo ha preguntado porque, como digo, el texto del fallo es explícito. No da lugar a interpretación, solamente se interpreta en un sentido. Y el sentido único que se puede interpretar es que el fallo alcanza y beneficia, o sea, da un derecho a todos los afiliados, a todos los contratos, para que sean restituidos por los cobros ilegales y arbitrarios que practicaron la ISAPRE. Entonces, por eso que aquí no hay controversia, acá no hay ninguna negligencia, nadie se dejó estar, ni mucho menos. Aquí hay una interpretación que fue, más bien, un texto que fue claro y además se ratificó mediante otra resolución. Entonces, en consecuencia, no es que nadie haya querido aclararlo. Uno aclara lo que está oscuro, ¿ya? No lo que está claro. Diputado Luis Cuello, agradecerle su tiempo y esta conversación con nosotros nuevamente aquí en Canal 24 Horas, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Cuídese.